Jano, pero pienso que valdría la pena retornar sobre lo que escuchamos ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Porque, a ver, tal vez sea un vicio de filósofo, pero a mí me han entretenido mucho siempre los análisis filológicos, estrictamente filológicos de los textos, en los cuales, además de divertirte, pues como te puede divertir un teorema matemático, además de eso, pues se aprende a veces mucho más que atendiendo simplemente a lo que las proclamas explícitas hacen. Y bueno, respecto de los discursos de la ONU, lo que a mí me llamaba la atención, o pienso que debería llamarnos la atención a todos, es ¿cómo decir?, la diferencia formal y semántica entre los discursos de dos representantes, teóricamente, de un mismo Estado, del Estado y la nación española, representados por su jefe del Estado y por su primer ministro. Es bastante excepcional que en una intervención ante el organismo internacional más importante del mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe del Estado y el primer ministro desarrollen perspectivas formalmente diferentes e incluso en algún punto, pienso, contrapuestas. Eso nos hemos habituado tanto en este país nuestro a que se produzca que quizá ni siquiera nos llama la atención. ¿Y por qué te digo que me interesa más el aspecto formal que el de los contenidos? Vamos a ver, en el aspecto de los contenidos, Jano, no nos vamos a engañar sobre lo que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el cenáculo donde se reúne el mayor número de dictaduras en ejercicio del planeta. En esa Asamblea General de las Naciones Unidas hay un puñadito pequeño de países plenamente democráticos, pues eso, Europa, Estados Unidos, Australia, 2 o 3 países más, y una inmensa gama de dictaduras, tiranías de distinto tipo, desde monarquías absolutas, desde monarquías teocráticas, hasta regímenes de espadones latinoamericanos, hasta regímenes de integrismo islámico, es decir, podríamos decir que lo mejor y lo peor del mundo, con la peculiaridad de que lo peor es bastante abundante, lo cual suele suceder en casi todas las cosas. Por eso, naturalmente digo, lo importante no es el contenido, lo importante es la estructura formal, tu modo de plantear los problemas. Y en ese sentido, fíjate, Jano, que lo que una lectura puramente filológica señalaría es esta curiosa diferencia entre dos textos. Te leo el primero. Seamos claros, condenamos rotundamente el execrable terrorismo de Hamás y especialmente aquella matanza brutal del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí y reconocemos el derecho de Israel a defenderse. Pero con la misma firmeza demandamos que el gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Cisjordania y Gaza. Exigimos que la ayuda humanitaria llegue sin dilaciones, un alto el fuego con garantías y la liberación inmediata de todos los rehenes que aún retiene Hamás con tanta crueldad. Como ves, es dejemos simplemente anónimo el texto. Es en primer lugar, un punto de partida claro, la aberración monstruosa cometida por un grupo terrorista que en una sola intervención asesina a 1.200 ciudadanos desarmados. La segunda, de ello concluye que la condición para una negociación sería que los que queden vivos, que deben ser ya muy pocos, de esos secuestrados, sean inmediatamente liberados como condición previa para una negociación. Bueno, es una posición, si quieres, convencional, que se ajusta a lo que en distintas variedades ha elaborado el área de la Unión Europea. Prácticamente todos los países de la Unión Europea se han expresado en términos similares. Condena del pogromo del 7 de octubre de hace 2 años, llamamiento a que tras la liberación de los rehenes se pueda pasar a una negociación que acabe con la guerra. Tomemos ahora la segunda, por lo tanto digo, declaración perfectamente convencional.
sin énfasis en uno u otro aspecto. Tomemos ahora el segundo discurso. Es el momento, siempre leo literalmente, es el momento de trabajar en la fase de estabilización que solo puede recaer en el gobierno de la autoridad palestina, a la que España está comprometida y determinada a apoyar y reforzar. Señoras y señores, como sabrán, España tomó la decisión de reconocer al Estado de Palestina el pasado 28 de mayo. Como ves, en esa segunda declaración hay una diferencia flagrante respecto de la primera. Uno, no se toca para nada el pogromo de hace 2 años y el asesinato en frío, con torturas y violaciones atroces de 1.200 ciudadanos que estaban pacíficamente haciendo su trabajo en sus aldeas. 2. No se menciona para nada la condición previa de la liberación de esos secuestrados como condición de negociación. 3. Ni siquiera se utiliza la palabra jamás. 4. Se habla de una autoridad palestina sin detenerse a especificar que la Autoridad Nacional Palestina, los miembros de la Autoridad Nacional Palestina, no se encuentran en Gaza, no pisan territorio de Gaza, porque fueron exterminados hace ya unos cuantos años por Hamás de Gaza, y solamente los que pudieron salvar la vida la pudieron salvar exclusivamente porque el ejército israelí se puso a disposición suya para transferirlos a Gaza. Naturalmente, este segundo texto, en el que no aparece la palabra genocidio, sin embargo, reposa sobre esa idea, sobre la idea de que se estaría produciendo un genocidio contra nadie, es decir, contra ningún enemigo, sino contra una población civil, puesto que lo que constituye el ataque inicial y el enemigo, es decir, el ataque del 7 de octubre y Hamás, no existen, no aparecen absolutamente para nada en el texto. Naturalmente, esos dos planteamientos, el primero que hemos dicho, un planteamiento templado, equilibrado, el segundo, un planteamiento militantemente militantemente pro-Hamás, y que ha generado, una vez más, la felicitación de Hamás a quien lo ha formulado, bueno, pues formarían parte de ese juego internacional en torno al conflicto, a la guerra entre Israelí y Hamás, si no fuera por un motivo, por una anécdota elemental. Esos dos discursos son, el primero que hemos leído es el discurso del rey de España, Felipe VI, el segundo es el discurso del jefe del gobierno de ese mismo país, de España, don Pedro Sánchez. Naturalmente que en un mismo país el jefe del Estado y el presidente del gobierno, esto es el primer ministro, puedan desarrollar tesis no diferentes, sino frontalmente opuestas, frontalmente contrarias, nos pone, una vez más, con independencia absoluta de que estemos de acuerdo con una o con la otra de las tesis, en términos puramente formales, nos pone en presencia de algo esencial que tenemos que plantearnos, la inexistencia de un Estado firme en este país, la inexistencia de un Estado que pueda ser calificativo como tal y la constatación de que a eso que llamamos Estado no es más que un amasijo de resquebrajaduras en cuya coherencia interna falta el elemento básico, sin el cual no hay supervivencia posible para una nación. Y eso, querido Jano, debería parecernos extremadamente grave, con independencia de la terrible guerra en Gaza, que ya de por sí es grave. Pues así es, Gabriel, pero me temo que de la política exterior no interesa mucho al personal y encima la que estamos haciendo ahora, que es muy preocupante, ¿eh? Porque al final, claro, nosotros pensamos que esto tiene consecuencias, por supuesto que las tiene. Hombre, tan preocupante. Israel, a los servicios de inteligencia de toda Europa que desconfíen de ti. O sea, esto... Pero vamos a ver, Jano, tan preocupante y al mismo tiempo tan ridículo como que el gobierno español acaba de decidir apoyar a la banda de cantamañanas que tratan de desembarcar ilegalmente en Israel, acaba de mandarles para protegerles un barco de la Armada Español, que encima es un barco cuyo armamento es de origen israelí. O sea, sí. Es ya el rizo del ridículo, sin más. Me temo que sí, Gabriel. Pero bueno, yo te digo, Sánchez estaría dispuesto a que hubiese una guerra con tal de que eso le beneficiase para tapar toda la corrupción, ¿eh?
Mira, Lo peor no lo hemos visto, si lo estamos diciendo. Si esto va increciendo. Entendámonos, Sánchez estaría dispuesto a hacer picadillo de su encantadora bisabuelita si eso realmente le propiciase el continuar 2 meses más en la Moncloa. Pues aquí no hay enigmas de ningún tipo, o sea, todos sabemos las cartas con las que estamos jugando. Sí, así es. Lo contaremos. Mil gracias, Gabriel. Nos vemos la semana que viene. Gracias.